Autosur sigue siendo la casa del automovilista en Puerto Natales, amplio local que garantiza una mejor atención. Tenemos la más completa línea de repuestos, lubricantes y accesorios para su vehículo. Confíe en nosotros y viaje seguro por las rutas de la Patagonia. Encuéntrenos en calle Baquedano 868. Farmacia Magallanes ha sido la nueva apuesta farmacéutica de la región, la cual hoy amplió sus dependencias para recibirlos y atenderlos con mayor comodidad, tal como se lo merece nuestra distinguida clientela. Contamos con despacho a domicilio, la cual puedes solicitar a través de llamada o mensajería y recibirás tu pedido en las puertas de tu hogar. Podrás cancelar con efectivo, transferencia o tarjetas. Les agradecemos su preferencia y los esperamos en Baquedano 330B, en pleno centro de Puerto Natales. Bebidas y alimentos, quesos y fiambres, todo al mejor precio, frescura y calidad. En su almacén encontrará. Mini Market El Chacha tiene de todo para este invierno, destacando sus vinos y licores en su amplia botillería. Atendemos de 11 a 14 horas y de 16 a 22 horas en Caupolicán 1554. Y no olvides llevar tu mascarilla. ¿Cómo están, estimados amigos? Qué gusto de saludarles. Nos volvemos a reencontrar en Conversando la Historia ya en una segunda temporada y bueno, como es prácticamente una especie de cábala también dentro de nuestras programaciones, y le agradecemos la gentileza que nos acompaña y también nos instruye, aprendemos. Estamos con el profesor y concejal de la comuna de Puerto Natales, profesor de Historia, don Guillermo Ruiz Santana. Guillermo, qué gusto saludarle. Gracias por estar con nosotros y por compartir estos momentos de ver la historia desde otro prisma, indudablemente. Bueno, primero muchas gracias nuevamente por la invitación a participar en esta segunda temporada de Conversando la Historia, ¿cierto? Pudimos ver en la temporada pasada una bonita sección de entrevistas con distintas gente. Pudimos aprender también de muchos de ellos, así es que con mucho gusto, ya digo, para poder conversar ahora aquí en una locación distinta como fue la primera vez, pero con las mismas ganas y el mismo interés de poder abordar distintos temas. Perfectamente. Recordemos que al inicio de nuestra programación, de nuestro primer programa de Conversando la Historia, nos centramos en Puerto Prat, que bueno, es la tierra justamente acá de nuestro invitado, que está cumpliendo ahora ya próximamente. Puerto Prat está en diciembre, ¿sí? Vamos a cumplir los 121 años. 121 años, exactamente. A raíz de eso, estimado concejal y profesor,
hay una temática importante porque Puerto Prat va concatenado también con el desarrollo de la provincia de Última Esperanza y específicamente con lo que tiene que ver con la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, que fue muy importante para nuestro inicio como Puerto Natales, como Última Esperanza, como toda la Patagonia Austral, chileno-argentina. ¿Qué podemos destacar justamente porque hay una fecha muy importante también ahí, una gran cantidad de años que se están cumpliendo exactamente? Bueno, creo que la vez pasada lo conversamos y dijimos los orígenes de la ciudad de Puerto Natales y del poblamiento de Última Esperanza están muy ligados e íntimamente relacionados a lo que es la ganadería ovina. Vamos a explicar brevemente que la motivación principal de los colonos y de los primeros pobladores de Última Esperanza hacia 1893-1894 fue precisamente el criar ovejas. La ganadería lanar era, y lo dijimos, fue hasta mediados del siglo XX el motor de desarrollo y sostuvo la economía de Magallanes y de la Patagonia, fue la crianza lanar. Y a propósito, también este año, 2020, se cumplen 115 años de lo que se conoce como el inicio del latifundio ganadero o el cambio de la propiedad rural en Última Esperanza. Como señalábamos, los primeros colonos se instalan a partir de 1893-1894, pero ocupaban los campos, ¿cierto?, de manera precaria. No eran propietarios, ¿cierto? Tenían, salvo algunos permisos, algunas concesiones, autorizaciones. Propietario era el fisco. Pero los terrenos efectivamente seguían siendo propiedad del fisco. ¿Y qué era lo que ocurre? Y por eso tantas veces decimos la historia es cíclica, la historia se repite. A comienzos del siglo XX, hacia 1903-1904, en la zona central del país, donde se controla todo, principalmente lo que es política y negocios, Santiago y Valparaíso principalmente, estos grupos poderosos e influyentes que estaban muy relacionados política, negocios, por eso que digo que la historia es cíclica, porque de repente parece que uno estuviera repitiendo lo mismo que ocurre hoy día, ¿cierto? Esta relación que se da de repente entre las grandes empresas y los políticos. Ocurre que estos grandes, ya digo, poderosos, comenzaron a ver con especial interés lo que ocurría aquí en Última Esperanza. ¿Qué quiero decir? Primero, que la ganadería ovina, la crianza lanar se había desarrollado y con muy buenos resultados en estos 9, 10, 11 años. Primera cosa. Y segundo, bueno, estaba este conocimiento de que las tierras, que vuelvo a decir eran muy fructíferas, eran propiedad del Estado. Entonces comienzan a ejercer esta presión, comienzan a ejercer influencias, ¿no?, para que el Estado efectivamente sacara a remate las tierras. ¿Para qué? Para que ellos, lógicamente, pudieran adquirirlas, qué sé yo, comprarlas. Bueno, por un lado, los colonos ya se ponen, ¿cierto?, en conocimiento de esta situación, y lo primero que ellos intentan es no que les regalaran la tierra, sino que, bueno, ojalá pedir que se pudieran prorrogar un poco estos permisos de ocupación, o bien que se les pudiera vender, que se pudiera tener una consideración con ellos. Incluso el gobernador de Magallanes de aquel entonces, Carlos Borges, abogó un poco a favor de los colonos, informó, ¿cierto?, de que todo a lo largo de estos años se había producido todo este progreso, este desarrollo. Anteriormente, en 1902, por ejemplo, cuando se produce el tema limítrofe con Argentina, el laudo arbitral que lo conversábamos la vez pasada entre Chile y Argentina, finalmente había sido en gran parte favorable a Chile, precisamente gracias a los colonos. Entonces, ellos también abogando un poquito desde ese lado, tratan de que el Estado chileno tenga cierta consideración con ellos y, como digo, no que se les regalara la tierra, pero que se tuviera esa especial atención. Que tuviésemos la primera oportunidad, en este caso, claro, para poder postular. De que, ya digo, se les vendiera ojalá a un bajo precio. En fin. Claro. Finalmente, haciendo resumida la historia, nada de eso ocurre, ¿cierto? Finalmente puede, una vez más, el poder y la influencia de los como usted dice, la historia es cíclica. La historia es cíclica. Se imponen de repente las grandes compañías, los grandes conglomerados por sobre el pueblo en este caso. Y esa unión, ¿cierto?, tan conocida, política-negocio, una vez más, ¿cierto?, ejercemos influencia hacia el Estado, hacia el Parlamento, qué sé yo. Entonces, finalmente, se dice, las tierras de Última Esperanza se van a rematar en marzo de 1905, primer remate, o se hablaba del remate. Finalmente,
se llama, ya digo, se informa el remate de marzo de 1905, se tiene consideración con el capitán Eberhard, quien envía una carta al Estado abogando un poco al haber sido el primero, el pionero, capitán ya estaba instalado. Ya estaba instalado, había sido quien había partido con todo esto. Entonces con él se tiene una consideración, se le reservan 11.684 hectáreas, si la memoria no me falla. Se tiene, siempre en el sector de Consuelo, siempre en Puerto Consuelo. Después se tiene otra consideración con la viuda de Señoret. Recordemos que Manuel Señoret había sido el gobernador que inicia un poco el proceso colonizador. A ella se le reservan también unas hectáreas y el resto se va a remate. Creo que eran algo así como 386.000 hectáreas lo que se iba a rematar. Finalmente se lleva a cabo el remate, pero lo que ocurrió fue que gran parte de las personas que pretendieron hacerse parte de este remate, vuelvo a decir, los grupos poderosos, no conocían en terreno cómo era Última Esperanza. Ellos querían invertir, pero no conocían el lugar. Entonces lo que pasó fue que efectivamente se saca remate, pero posteriormente se dan cuenta que el precio que habían pagado era excesivamente alto con respecto a lo que realmente valía. Es como que yo digo, voy a rematar estos lentes en 200.000 pesos. Listo, lo remato y se hace. Y resulta que después me doy cuenta que estos lentes en realidad valen 50.000 pesos. Claro, entonces, finalmente, ya digo, el primer remate se anula. Creo que 3 o 4 ganaderos logran llevar a cabo, digamos, comprar la tierra, hacer escritura, pero el resto se vuelve a llamar a un segundo remate para septiembre de 1905. Nuevamente se tiene la consideración con Eberhard, con la viuda de Señoret, con Kark, si mal no recuerdo, Augusto Kark, y se llama a remate. Y este tiempo que hubo entre marzo y septiembre de 1905 fue el tiempo necesario para que la sociedad explotadora pudiera, ya digo, una empresa ganadera fundada en 1893, hasta ese momento instalada en Tierra del Fuego, como su nombre. Ahí era su centro de operaciones. Su centro de operaciones, habían partido ahí, a partir de los terrenos heredados de José Nogueira, en sociedad con Duncan Fox. Y ese lapso, marzo-septiembre, fue para que ellos dijeran, ¿sabe qué? Vamos a Última Esperanza. Claro, y se asociaron también con otros pequeños ganaderos de acá que podían haber sido a lo mejor competencia. Finalmente, de los 35 lotes que se remataron, ellos se quedaron con 31. ¿Ya? O sea, fue realmente un éxito lo obtenido en ese remate, vuelvo a decir, de septiembre de 1905. Y de esa manera ya se comienzan a instalar, ya se instala la empresa propiamente tal aquí en Última Esperanza. Ya, ¿qué es lo que pasa? Bueno, los colonos lógicamente tuvieron que hacer abandono de los terrenos que ellos ocupaban. Sí, se tuvo la consideración de que se les pagó por los animales, se les pagó por las mejoras que habían hecho, qué sé yo, los cascos de estancia, sí, corrales, de tal manera que no es que se les despojó y se fueron sin nada, sino que se les pagó por lo que ellos tenían. Ya digo, de esa manera oficialmente en 1905 ya se instalaron propiamente tal. Ya se instala. Empezaron la construcción y todo eso. Después. O sea, claro, el remate fue, ya digo, en septiembre de 1905, ya en lo que queda de ese año y hacia 1906 ya estaban más o menos instalados, vuelvo a decir. Se logran quedar también con algunas de las instalaciones de los colonos, las estancias, de los muchos animales, en fin, de tal manera que no es que partieron de cero, sino que ya tenían una base con que partir. Y además de eso, compran 25 hectáreas que tenía Rodolfo Stubenrauch en Puerto Prat. Señalábamos ahí un par de dos muelles, bodegas, hotel y 25 hectáreas. Además se quedan con otra instalación que tenía Stubenrauch en lo que se llamaba el río Cucharas, que es donde posteriormente se construye el frigorífico Bories, aquí a 5 kilómetros de la ciudad, más otras instalaciones de Stubenrauch también aquí en lo que era después Natales, y junto con la compra de estas 386.000 hectáreas creo que eran, que rematan, además que compran finalmente después los terrenos que había quedado para la viuda de Señoret. Al que nunca pudieron convencer fue a Eberhard. A la familia de Eberhard
Aparte que estaba todo legal, ya el Estado le había dado la potestad. Claro, pero si bien es cierto, a ellos se les reserva o se les deja fuera del remate, pero posteriormente los herederos tuvieron que comprar, en 1911 o 1912, tuvieron que comprar efectivamente la estancia, no es que se las hayan dado. ¿Ya? Y de esa manera, ya digo, se asienta la empresa aquí en Última Esperanza. Se comienza a construir, ya digo, lo que se conoció como el frigorífico Bories. Ya se comienza, ¿cierto? La gran estancia era la estancia Cerro Castillo. Ese ya estaba, esa estancia. Claro. ¿De ahí venía Guido también? Claro, las estancias grandes de aquí eran Castillo, Cerro Guido, el frigorífico Bories y posteriormente la estancia Bories, que todo el mundo la conocía como la estancia nueva, que era donde está aquí el regimiento Lanceros. También pertenecía a la sociedad explotadora. Claro. Mire qué importante esto de la historia, estimados amigos, porque se está conociendo exactamente cómo fue la creación y cómo se instaló la sociedad explotadora en ese momento, Tierra del Fuego, para abarcar también su brazo del desarrollo acá en la provincia de Última Esperanza. Empezando primero por un trámite administrativo con los colonos, el Estado dio a conocer exactamente que estas tierras estaban para poder justamente estar a la venta, y ahí justamente empieza formalmente la sociedad explotadora Tierra del Fuego, como nos está contando el profesor Guillermo Ruiz Santana, y además después empieza la construcción, la mega construcción del frigorífico, que significaría un importante crecimiento para la zona. Bueno, claro, cuando uno habla de la instalación de la explotadora de Tierra del Fuego aquí en Última Esperanza, uno debe considerar que, como dice alguien por ahí, marca un antes y un después en la historia de lo que es Última Esperanza. Sí, primero, se produce un aumento considerable de población, ¿ya? ¿Por qué? Porque lógicamente la instalación y la puesta en funcionamiento de las estancias y de todo este aparataje requirió de mano de obra, ¿ya? Y en gran medida esto significó, ya digo, un gran polo de atracción de llegada a Última Esperanza de muchos colonos chilenos de índole chilote. Por eso que, por ejemplo, cuando se funda la ciudad de Puerto Natales en 1911, ya se funda con alrededor de 200 habitantes, y una cosa que era muy notoria era la gran presencia del elemento chileno, del elemento nacional, chilote principalmente, entre los primeros habitantes de Puerto Natales. Cosa muy distinta que pasaba con, por ejemplo, Punta Arenas, de la época, que era muy mezclada, ¿cierto? Las razas, los orígenes. Porvenir, por ejemplo, era muy común la presencia de los yugoslavos en ese entonces. Claro. Pero en el caso de Última Esperanza y de Natales, principalmente en sus primeros años de fundación, es muy notorio la presencia del elemento nacional, del elemento chilote, ¿cierto? Que, vuelvo a decir, viene... cuando hablamos de la ganadería ovina, debemos verla, ya te digo, desde dos puntos de vista. Primero, como elemento económico, generación de trabajo, de todo lo que eso significa, pero además contribuye en gran medida a lo que es la llegada de gran cantidad de personas que, ya digo, vienen a trabajar acá, el elemento chileno, chilote principalmente. Y la otra cosa muy característica era una marcada presencia, en el caso de la explotadora, del elemento británico, ¿ya? Los ingleses eran la empresa, toda la plana mayor, todas las gerencias, las administraciones de las estancias, todas estaban en manos de ingleses. Y se podía reflejar también, Guillermo, en la construcción del frigorífico, el tema, la sentencia en la infraestructura inglesa. Sí, claro, por supuesto. Desde las casas patronales, las casas de los administradores, todo eso, ¿no? Todo tiene un marcado acento y una marcada presencia de estilo, ya digo, estilo inglés, de estilo arquitectónico, en la forma en cómo se maneja la empresa, ya digo, la gerencia, las administraciones, estaba todo en manos de los ingleses, pero además no es que todos los ingleses hayan ocupado altos cargos, sino que también habían ovejeros, habían, qué sé yo, campañistas, trabajadores de menor rango, que también eran de origen inglés. Entonces, era muy marcada ambas presencias. La presencia chilena, el elemento nacional, pero también el elemento británico e inglés,
que, como tú bien señalas, marca presencia en los estilos de construcción, en la forma de dirigir la empresa, en la vida, me atrevería a decir, cotidiana también. Fue una época de bonanza, indudablemente a inicios del siglo XX para esta zona, con el faenamiento de muchos cabezas justamente del ganado menor en este caso. Indudablemente que esto aportó al desarrollo, se construyó otro frigorífico en alguna oportunidad, tomando en cuenta Última Esperanza. Sí. Esos fueron los grandes aportes de la sociedad explotadora Tierra del Fuego. Claro, o sea, vuelvo a decir, los orígenes de Natales están ligados a la ganadería ovina, y en ese momento la gran empresa que controlaba todo esto, que, a ver, si nos ponemos, quizá hablar de la sociedad explotadora de Tierra del Fuego nos daría no solamente para un programa, para varios, creo yo, ya, porque hay distintos puntos de vista, hay distintos análisis, ya hay gente que lo ve como algo positivo, hay gente que la ve de alguna manera negativo. Por supuesto que la gran presencia de los trabajadores y todo lo que eso significó trae consigo, por ejemplo, los hechos de 1919, que ya digo, podríamos tener un programa completo de eso, pero claro, no es que la presencia de la sociedad explotadora de Tierra del Fuego haya sido solamente color de rosa en Última Esperanza, y que uno diga, sí, claro, bueno, fue una empresa que generó riqueza, que generó trabajo, pero también, hay que decirlo, de repente las condiciones laborales o las condiciones salariales del personal que trabajaba ahí no era el mejor, y también había una gran diferencia respecto al trato que se tenía con un segmento y con el otro. Para dar un ejemplo, en el caso de Cerro Castillo, por ejemplo, desde el puente del río Don Guillermo hacia allá, donde está actualmente la Hostería El Pionero, que era la casa de administración, correcto, todo ese sector de casa era de la parte de los empleados, y del puente para acá, ¿cierto?, era donde estaban los obreros, el personal, ya digo, los campañistas, los peones, y todo el segmento que formaba la parte de los obreros. Entonces sí se daba esa gran diferencia, y uno también tiene que reconocer que, si bien es cierto, fue una empresa, ya digo, que generó todo lo que hizo, los aportes que entregó, pero también tiene una parte un poco oscura, o una parte de luz y sombra respecto de la diferencia de clases, que era muy marcada. La diferencia de clases, ya digo, la condición laboral, los salarios no eran Recordemos, estimado Guillermo, que de los trágicos hechos del 23 de enero del año 19 exactamente, ¿sí? Los obreros estaban reclamando por una situación que puede ser nimia en este caso, exactamente, y tú lo sabes mejor que nadie, que era la situación justamente del tema de los horarios, entre otras cosas. Claro, el tema de las mejoras salariales, el tema ya digo, mejores sueldos, mejores condiciones de vida, de habitabilidad. Una cosa, vuelvo a decir, la historia cíclica, hace 100 años se estaba peleando, por ejemplo, porque los arriendos eran extremadamente caros en Natales. Vuelvo a decir, hoy día es una cosa que es muy común. Entonces, ya digo, si uno se dedicara a hablar solamente de esta empresa, exactamente. Recordemos que la instalación del frigorífico Boris, con la llegada justamente primero la llegada de la explotadora Tierra del Fuego, el frigorífico Boris, y todo lo que significó justamente desde el año 19, porque hay que señalar que esos trágicos hechos, volviendo a la situación del 23 de enero del 19, significó también un movimiento sindical en la Patagonia y en el país. Fue como una especie de ejemplo, indudablemente, lo que hicieron los obreros acá. Sí, claro, el caso vuelvo a decir, los hechos del 23 de enero de 1919, después en 1920 el tema de la Federación Obrera de Magallanes en Punta Arenas, en 1921 los hechos de la estancia Anita en Argentina, también esta masacre de obreros, en su gran mayoría chilenos también de origen chilote. Entonces también, claro, confluyen en esa época este interés, ¿cierto?, y esta lucha de parte de los trabajadores, de los obreros, por mejoras salariales, por mejoras en la condición laboral, en entregar dignidad también al personal, a la gente. Temas que a lo mejor ahora, vistos en nuestros días, son algo como tan comunes, pero que en ese entonces el tema de las leyes laborales no estaban
tan avanzadas como está ahora, a pesar de que todavía queda un gran camino por recorrer, pero no sé, el tema de las horas de trabajo no estaban bien marcadas, el tema de los descansos dominicales, el tema de los feriados, el tema de la salud, en fin. De todas maneras. Sí. Usted podrá discrepar, disentir respecto del tema de la explotadora Tierra del Fuego y su importancia justamente en el desarrollo de la provincia de Última Esperanza, pero indudablemente que está en la historia del crecimiento acá de la capital de la provincia de Última Esperanza, valga la redundancia. Autosur sigue siendo la casa del automovilista en Puerto Natales, amplio local que garantiza una mejor atención. Tenemos la más completa línea de repuestos, lubricantes y accesorios para su vehículo. Confíe en nosotros y viaje seguro por las rutas de la Patagonia. Encuéntrenos en calle Baquedano 868. Farmacia Magallanes ha sido la nueva apuesta farmacéutica de la región, la cual hoy amplió sus dependencias para recibirlos y atenderlos con mayor comodidad, tal como se lo merece nuestra distinguida clientela. Contamos con despacho a domicilio, la cual puedes solicitar a través de llamada o mensajería y recibirás tu pedido en las puertas de tu hogar. Podrás cancelar con efectivo, transferencia o tarjetas. Les agradecemos su preferencia y los esperamos en Baquedano 330D, en pleno centro de Puerto Natales. Bebidas y alimentos, quesos y fiambres, todo al mejor precio, frescura y calidad. En su almacén encontrará. Mini Market El Chacha tiene de todo para este invierno, destacando sus vinos y licores en su amplia botillería. Atendemos de 11 a 14 horas y de 16 a 22 horas en Caupolicán 1554. Y no olvides llevar tu mascarilla. ¿Por qué termina la explotadora Tierra del Fuego, Guillermo? Bueno, la sociedad, a ver, y antes de llegar a eso, también hay cosas que aun cuando la explotadora ya hace casi
medio siglo que ya no existe como empresa, pero todavía vemos cosas aquí en Natales que son herencia de esa época. Por ejemplo, la parroquia María Auxiliadora, ¿cierto?, que ahora en marzo recién pasado cumplió 90 años, fue una donación de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego. El antiguo edificio municipal, que está contiguo, del año 1932-33, también es una donación de la empresa. El colegio María Mazzarello, también. ¿Ya? Entonces son cosas que, aun cuando la empresa ya se fue, se retiró, todavía quedan vestigios aquí, y qué decir de los cascos todavía que quedan de las estancias, algunos mejor conservados que otros, sobre todo aquellos que han sido transformados en el caso de Cerro Castillo, ¿ya? Se ha mantenido todavía muchas cosas, el tema del Galpón de Esquila, en otros casos como Dos Lagunas, desgraciadamente, no se tuvo el mismo cuidado. Los restos del frigorífico, que en gran parte se desarmaron, una parte muy pequeña todavía se conserva como un museo, parte de un hotel, pero todavía podemos ver algunas cosas. Y bueno, la Sociedad Explotadora Tierra del Fuego termina en realidad, a ver, yo me atrevería a decir que es como no es una muerte... ¿Como una crónica de una muerte anunciada? Es como una crónica de una muerte anunciada, claro, no es una muerte violenta así de un golpe, sino que poco a poco se va desarmando o se va... ¿ya? De partida, en el año 56 se produce, por ejemplo, la entrega de lo que era la estancia nueva, que es, vuelvo a decir, donde está actualmente el regimiento lancero, y donde ya posterior a eso viene todo este pequeño loteo de la entrega de los huertos familiares, las parcelas de la colonia Isabel Riquelme, se entrega al ejército, y eso finalmente fue una especie de trueque que hizo la empresa con el Estado, porque tenía esta propiedad acá y tenía la estancia Cameron en Tierra del Fuego, que era arrendada, eran terrenos arrendados. Entonces se hace un trueque de que la empresa le entrega al Estado los campos de la estancia nueva, y a cambio reciben la estancia Cameron en Tierra del Fuego. Entonces ahí ya la empresa comienza un poco a retirarse de aquí, de última esperanza. Después algunos arriendos de campos en otros sectores ya de parte del Estado comienzan a caducar, ya no se les renueva el arriendo, y posteriormente, bueno, el hecho, ¿cierto?, la reforma agraria instaurada en el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva es quien pone ya un poco fin, digamos, a la empresa como se le conocía hasta antes que eso. Ya muchas estancias cambia la forma de administración, algunas se crean especies de cooperativas, otros consejos de administración en que los mismos trabajadores se hacían cargo. En el caso del frigorífico, por ejemplo, queda en manos de la cooperativa agrícola Última Esperanza, la Copagru, y desde antes ya se habían producido algunos cambios, pero eso creo que viene una pausa, ¿no? Sí, y eso lo podemos explicar. Cómo se comienzan a dar ya los cambios hacia finales de los años 50, la década del 60, ya la empresa, la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, como se le conocía, comienza a cambiar. Primero, vuelvo a decir, por estas no renovaciones de algunos arriendos de campo. Segundo, se da por parte de la administración otros avances, se comienza a integrar lo que fue la ganadería bovina, la introducción de vacunos, se da una salida de los viejos administradores que habían venido manteniendo la empresa durante gran parte del siglo, comienza a tecnificarse la empresa, comienza a llegar ya personal más calificado, personal técnico, ingenieros, comienza a darse otro manejo de la empresa, se comienza, vuelvo a decir, el manejo o la mejora en cuanto a las empastadas, siembra de pasto, se cambia totalmente la forma del trabajo, cambia el nombre en el año 64, cambia de Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego a Ganadera Tierra del Fuego, sociedad anónima, y comienzan también a variar un poco. Se construye el Hotel Cabo de Horno, por ejemplo, en el año 62, 63 en Punta Arenas. Entonces comienzan ya a tener otra mirada. Ya no es solamente ovejas, sino que
se comienza con la ganadería. Y empieza una retirada de la Esperanza, ¿no? Claro, se produce cambio a otro tipo de animales, vacuno. Se cambia también o se incluye esto del turismo a través del Hotel Cabo de Horno, y poco a poco ya finalmente con la puesta en marcha de la ley de reforma agraria se termina la empresa como se conoció. Y ahí se vende Guido, se vende claro, Castillo. Pasan por distintos periodos en que lo manejaban los trabajadores. Ahí también pueden haber opiniones diversas, si fue bueno o fue malo, hasta el año 77 finalmente, cuando en tiempo de la dictadura de Pinochet se produce esta nueva, se reacomoda nuevamente todo el sistema y se entregan los lotes como se conocen actualmente, que fueron 5.000, 6.000 hectáreas a personas que postulaban, en fin. Perfectamente. La historia de la ganadera, la explotadora, la sociedad explotadora Tierra del Fuego, justamente su presencia acá en la provincia de Última Esperanza, en este primer bloque interesante. Usted, reitero, podrá estar de acuerdo o no, pero es la historia indudablemente cómo se da. Vamos a hacer una pausa, tenemos amigos, y ya nos queda más conversando la historia. Autosur sigue siendo la casa del automovilista en Puerto Natales, amplio local que garantiza una mejor atención. Tenemos la más completa línea de repuestos, lubricantes y accesorios para su vehículo. Confíe en nosotros y viaje seguro por las rutas de la Patagonia. Encuéntrenos en calle Baquedano 868. Farmacia Magallanes ha sido la nueva apuesta farmacéutica de la región, la cual hoy amplió sus dependencias para recibirlos y atenderlos con mayor comodidad, tal como se lo merece nuestra distinguida clientela. Contamos con despacho a domicilio, la cual puedes solicitar a través de llamada o mensajería y recibirás tu pedido en las puertas de tu hogar. Podrás cancelar con efectivo, transferencia o tarjetas. Les agradecemos su preferencia y los esperamos en Baquedano 330D, en pleno centro de Puerto Natales.
quesos y fiambres, todo al mejor precio, frescura y calidad. En su almacén encontrará. Mini Market El Chacha tiene de todo para este invierno, destacando sus vinos y licores en su amplia botillería. Atendemos de 11 a 14 horas y de 16 a 22 horas en Caupolicán 1554. Y no olvides llevar tu mascarilla. Estamos en regreso a través de la sintonía de Productora Natales, estimados amigos, y conversando la historia con el profesor de Historia y concejal de la Comuna de Natales, don Guillermo Ruiz Santana. Tuvimos un primer bloque realmente interesantísimo con el tema de la Sociedad Explotadora Tierra del Fuego y nos quedó en el tintero bastante, como diría una señora modista, bastante paño por cortar, estimado Guillermo. Así es, bastante paño por cortar. Como digo, este es un tema que podría dar no solamente para un programa, sí, sino claro, que, sí. Pero los tiempos en la televisión son siempre acotados, entonces uno tiene que ir ahí adecuándose. Ahí hablamos un poquito al término prácticamente del tema de la Sociedad Explotadora Tierra del Fuego, después cómo se cambió a ganadera, Sociedad Explotadora Ganadera, ¿cierto? O sea, de Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego a Ganadera Tierra del Fuego Sociedad Anónima. Exactamente, ahí tenía la confusión. Pero indudablemente que tocamos ahí un poquito porque después de haber trabajado la oveja, de haber sido como el gran producto, justamente el trabajo en los campos, se vino con el ganado mayor. Y eso fue que fue diversificando justamente la oferta para los ganaderos. Claro, como digo, se cambia de la idea de solamente criar ovejas a, ya digo, finales de la década del 50, comienzo de la década del 60, la introducción de ganado bovino, la crianza de vacunos, Hereford principalmente, y ya hacia el año 62, 63, en el caso de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, como decía, la construcción y posterior inauguración de este gran hotel que está en Punta Arenas, el Hotel Cabo de Hornos, ¿cierto? Que fue también otro cambio que se dio al interior de la empresa, ya no solamente ganadería, sino también diversificar un poco hacia otro rubro. Y también, en el caso de Última Esperanza, como se produce todo este cambio en cuanto a la administración de las grandes estancias, quedaron disponibles, por ejemplo, las casas patronales o las casas grandes, como se le llamaba, del frigorífico Bories, que se transformó en hostería, la hostería Cisne de Cuello Negro en su momento. En el caso de Dos Lagunas, se construyó y se adecuó ahí y se creó la hostería Patagonia Inn, ¿se acuerda? Sí. Y en el caso de Cerro Castillo, también en la casa patronal se transformó y posteriormente se creó la hostería El Pionero. Entonces también fue otro cambio que se dio en instalaciones que habían pertenecido a la empresa. Y como tú señalabas, pasa toda esta época como de transición, ¿cierto?, entre finales del gobierno de el presidente Frei Montalva, luego el gobierno de la Unidad Popular, del 70 al 73, en que, ya digo, se da esta forma de administración que está en manos de los trabajadores, que ahí también puede haber gente que diga que puede verlo como de una manera positiva, sí, otro de manera negativa. Viene el golpe de Estado, ¿cierto?, la instalación de la dictadura, y el año 76-77 se reordena o se reorganiza nuevamente toda esta propiedad rural de Última Esperanza, estamos hablando del caso de la provincia, y se entregan todos estos lotes, ya digo, los campos de las grandes estancias, se entregan a los trabajadores, ¿cierto?, a los que hay una serie de requisitos, si es que tenía familia, por la cantidad de hijos, si es que había trabajado en empresas, si había ocupado algún, o al menos en la época en que lo manejaban los trabajadores, algún grado de jefatura, en fin. Y se entregan, ya digo, el año 76-77, estos campos que tuvieron al comienzo que comenzar a pagarlos, porque se le entregaba, ya digo, 5.000, 6.000 hectáreas, más o una casa en el casco de la estancia, o si les quedaba muy lejos, algunos lo trasladaban hacia donde les había tocado estancia, más una determinada cantidad de vacunos de Lanares. Debían contratar, si mal no recuerdo, 2 o 3 personas de ahí y comenzaron a andar. Hubo
gente que le fue muy bien, que todavía hasta los días de hoy continúa con la estancia, y otros que, aquí puede haber una crítica a lo que significó el proceso de reforma agraria y posterior. Creo yo que aquí faltó, esto es una opinión muy personal, sí. Cuando se produce el proceso de reforma agraria y la creación de la CORA, la Corporación de la Reforma Agraria, en fin, creo que faltó educación o faltó formación a los trabajadores en cuanto a administración. Acompañamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Un trabajador de campo sabía perfectamente los tiempos y los manejos dentro de la estancia. En tal época esquilo, en tal época marco, ¿cierto? En mayo pongo los carneros, en diciembre los toros, esquilo, ya digo todo el proceso. Cambio de potrero. De potrero, eso lo conocían al revés y al derecho. Pero lo que faltó fue, creo yo, la educación y el acompañamiento en cuanto a la administración. ¿A qué? A que yo vendo los animales en una época del año, pero tengo que dejar, bueno, una cantidad de plata, ¿cierto?, para pago de sueldos, para mantención de la estancia, sí. En fin. Entonces pasó que mucha gente, claro, se vio luego de la venta de los animales o de la lana con una gran cantidad de dinero y comenzaron a gastar, que se dio compra de vehículos, casas, viajes, en fin, y no dejaron nada para ahorro o para que esto continuara su rodaje. Entonces pasó que mucha gente a 2 o 3 temporadas de haber recibido los campos tuvieron que venderlos porque quedaron endeudados o peor de lo que estaban antes de que se les haya entregado. Fueron muy ordenados o mala cabeza, como diría mi abuelita. Claro, probablemente, vuelvo a decir, a lo mejor se vieron con mucha plata en el bolsillo, pero faltó, ya digo, a lo mejor ese previo, ¿cierto?, el haber educado, el haber formado, mire, señor, usted tiene que administrar su campo de tal o cual forma. Entonces, claro, de todas maneras, eso faltó. Claro. Qué interesante tema, porque además esto viene concatenado con, lo decíamos, con el tema del desarrollo importante, la generación de trabajo, la llegada de muchos compatriotas de diferentes latitudes, justamente de nuestra geografía, otros del extranjero, y también viene el tema de la cotidianidad, exactamente, de una comunidad determinada, una comunidad que empieza a emerger como puerto natales, como última esperanza. Hay costumbres que se traen de Chiloé, etc. ¿Qué podríamos destacar allí exactamente? Porque esto indudablemente viene todo aparejado, exactamente, concejal. Claro, bueno, vuelvo a reiterar la idea del comienzo que digo que cuando se funda la ciudad o el pueblo de Puerto Natales en 1911, inmediatamente se nota y es muy visible la presencia del elemento chileno, principalmente chilote, que al comienzo, claro, o antes, eran en gran medida, principalmente cuando se instala la explotadora, eran mayoritariamente hombres solos, o solteros, o que tenían la familia en Chiloé. Y ahí se daba mucho esto que se conoce como la migración golondrina, por ejemplo, esto de que venía la persona de Chiloé en fines de agosto, septiembre, ¿cierto?, cuando empezaban todos los trabajos, hacía la temporada ya sea en el frigorífico o en la estancia, y ya a la época de fines de marzo, abril, en el otoño, volvía a Chiloé. Entonces, después nuevamente en primavera, retornaba. Entonces se daba este constante ir y venir que se conocía como la migración golondrina. Pero ya una vez instalado Natales como ciudad, comienza poco a poco el interés por instalarse, ¿cierto? Por ejemplo, ahí hay una cifra que a poco de haberse fundado Puerto Natales se disponían de 77 sitios ¿ya?, para entregar a los vecinos, y en 2 días se entregaron casi 60. Entonces eso da a entender que existía un especial interés por parte de la gente por venir aquí, instalarse y, yo digo, echar raíces, crear familia, en fin. Y lógicamente, vuelvo a decir, la marcada presencia del elemento chilote aquí quedó en nuestras costumbres, quedó en nuestra vida cotidiana, quedó en nuestra identidad, en nuestra gastronomía, en nuestra forma... Como que, por ejemplo, Guillermo, el tema de las quintas, por ejemplo, fue una de las primeras costumbres que vinieron y se arraigaron acá. Claro, el tema de las quintas fue fundamental, no solamente en el campo, sino también en la ciudad. Esta economía de subsistencia
¿cierto? Esto de en el patio de la casa, ¿cierto? Cultivar las papas, por supuesto que eran y que siguen siendo tan importantes para nuestra alimentación. Pero no solamente. Yo creo que nos puede faltar cualquier cosa menos la papa. La papa es fundamental en nuestra. Si te miran un asado y no hay papa. No, es como que falta algo. Sí. Vuelvo a decir, el cultivo de una serie de hortalizas, para además contribuir, a la economía también doméstica, ¿no? Y además que en ese entonces era mucho más difícil que las cosas llegaran de otros lados, el movimiento de barcos o de vapores, y que era en ese momento prácticamente el único medio de comunicación con el norte, como decimos acá. Entonces, claro, la gente cultivaba, ya digo, las papas, zanahorias, repollos, nabos. Y era toda una ceremonia esto lo digo porque mi abuela hacía esto desde siempre, era toda una ceremonia que tenías una cierta cantidad de tiempo para preparar la tierra, todo, claro. Y después en alguna cantidad de años cambiaba el sentido de la melga en este caso. Claro, entonces, o sea, todo partía, piensa tú, con el tema de preparar la tierra. Cuando era una quinta más o menos chica, bueno, se daba vuelta con una pala o con una horquilla. Ya cuando eran extensiones más grandes en el campo, con arados, con bueyes, ¿cierto? Luego se preparaba la tierra, se abonaba, ya sea con la milla, se iba a la playa, a la costa a buscar la milla, o abono de los corrales de las ovejas también, ¿ya? El tema de los fertilizantes y los salitres, eso es muy posterior. El tema de la siembra, ¿cierto? El sembrar la tierra, como bien señalabas tú, el hecho de esto de las melgas ahí, y todo, yo me acuerdo bien con una lienza se llamaba, bien derechita, ¿cierto? Habían algunos que hacían tipo unas zanjas y otros unos hoyitos así, claro. Y que se colocaban ahí las papas, después se tapaba, venía el tiempo de la limpieza, claro. Levantar tierra o aporcar, creo que le llamaban, aporcar, ¿cierto? Y a todo su tiempo, hasta el tiempo de la cosecha. Después, qué sé yo, con el tema de las zanahorias también, el preparar la tierra. Y de ahí las aves que se tenían asilvestradas, exactamente, las gallinas. Las aves de corral o aves domésticas, eso era fundamental. Los chanchos en ese tiempo, la crianza que era cotidiano. Yo creo que había muy pocas casas, al menos en la ciudad, en los orígenes, que no tenían su gallinero y su chiquero con un chancho, digamos que era, que además tenía todo su cuento, el tema de las gallinas va a aprovisionarse de huevos o tener pollos, qué sé yo, o gallinas para la cazuela, cosas frescas, todo de ahí al alcance de la mano. El tema de la crianza de cerdo, que hoy en día eso ya en la ciudad está prohibido. Sería casi imposible en está prohibido por un tema de higiene y de buena convivencia con los vecinos, la crianza de los cerdos, pero hay que recordar que cuando se faenaba un cerdo también era todo un tema de que llegaban a ayudar. Era una ceremonia. Claro, el tema de qué sé yo, cuando ya digo llegaban a ayudar, el tema de cuando después se iba la gente, los yocos, ¿te acuerdas tú? Sí. Para todos los vecinos que ayudaban, claro. Me tocó a mí participar con mi suegro en este caso. Y participar justamente cuando le llegaba el día D al chancho. La hora final. Exactamente, la hora final. Era todo un tema. En la semana antes se le alimentaba muy sabrosamente, claro. Esas cosas, y después venía un vecino que era el especialista justamente en la parte de matanza. Claro, y ya digo, se aprovechaba el tema de que se aprovechaba todo, la carne, se fabricaban las prietas, ya digo, se entregaban estos yocos que llevaban sopaipillas, roscas y carne, y qué sé yo. Eso es para los vecinos que apoyaron el crecimiento del chancho. O sea, a lo mejor la gente dirá, oye, mira lo que están hablando, o la tontera que están hablando. Pero vuelvo a decir, son cosas de nuestro diario vivir, de nuestra cotidianeidad, sí. Cosas que muchas de ellas se han ido perdiendo. Exactamente. Entonces, probablemente hoy día las nuevas generaciones, los niños de hoy, como decía alguien de repente en son de broma, conocen un pollo porque van al supermercado y ven un pollo congelado o está ahí, o lo mismo la carne de cerdo. Pero a lo mejor no entienden o no comprenden que antes todo esto llevaba un proceso de crianza, luego cuando se faenaba, que significaba además
compartir con los vecinos, el hecho de ser solidario, de ser de este trabajo yo digo, con las amistades. La solidaridad era fundamental, y cosas que de pronto se van perdiendo, vuelvo a decir, por el avance y el progreso del tiempo se van perdiendo. Me recordaban acá el tema de cuando se colgaba, en el caso de las veces que yo participé, se colgaba el chancho en este caso, y sacaba la chagua. Claro. Ahora eso sería imposible. No, pues ya digo, son cosas que ya no se ven. Y así tantas otras cosas que se han ido... Lo que tú decías ahí también, Guillermo, porque estaba todo el tema, la economía doméstica, esto de las quintas, las verduras, las gallinas, que algunos tenían ganso, patos, pavos. Exactamente, que buscabas el gallo, el mejor exactamente para poder tener la posibilidad de tener más gallinas. Y tú decías también que se buscaba el fertilizante en la lamilla, desde el mar, y ahí aparecían los carreteros igual. Claro, justamente estábamos hablando fuera de pantalla, el tema de los carreteros, que ahora también en estos próximos días hay una agrupación que ellos están conformados, que cumplen un nuevo aniversario. Claro, la labor de los carreteros fue fundamental en Natales. Primero, el tema para el aprovisionamiento de la leña, ¿cierto? Como desde el Dorotea hacia acá, que además era todo una fecha o un acontecimiento de repente para toda la familia, porque habían algunos carreteros que traían y vendían la leña, pero habían otras familias que iban todos en grupo a cortar leña, o se juntaban de a dos, de a tres con los vecinos e iban al Dorotea, cortaban la leña, la trasladaban. Era como una minga eso, ¿no? Era como una minga. Vuelvo a decir también el trabajo solidario, colaborativo entre la gente. Y que además el tema de los carreteros también se vio mucho, a propósito que hablábamos de la explotadora Tierra del Fuego. En los orígenes la lana se trasladaba desde las estancias del interior hasta los puertos en carretas, tirados con 2, 3 yuntas de bueyes. Y todo después el movimiento interno también de las estancias se hacía con carretas, el traer la leña desde los cerros, desde el monte a la estancia también. Y en el ámbito local también, como tú señalabas, para ir a la playa a extraer la lamilla, para trasladarlo, o gente que vivía en los sectores rurales también la ocupaban para traer hacia la ciudad los productos para la venta, o para las papas, las zanahorias que se vendían. Todo eso se hacía con carreta y buey. Entonces fue una actividad, que vuelvo a decir, cotidiana, pero que en su momento marcó un hito dentro de la historia de Puerto Natales, y qué bueno que hoy día eso se rescate y se recuerde, porque vuelvo a decir, son los conocidos carreteros de Dorotea, que también habían mujeres, también habían mujeres que desarrollaban esta actividad, y que, vuelvo a decir, de repente la ciudadanía no los conoce. Hoy día es fácil, uno abre la llave del gas y tiene. Sí, seguramente muchos están recordando de carreteros que pasaban por tu barrio, por tu población, exactamente, y algunos ya después fueron diversificando, ofrecían productos del mar, etcétera. Pero otros indudablemente estaban con la leña y todo eso, así que seguramente más de alguna persona está recordando al carretero de su sector. Claro, piensa tú que en Natales, hasta recién en los años 70, en la época del gobierno de la Unidad Popular, recién contó con suministro de gas domiciliario. Hasta antes hace 50 años atrás, hasta antes de eso, la leña se traía en carretas. Después, bueno, habían otros ya que la trasladaban en camiones, en fin. Pero todavía hacia los años 60, todavía habían, incluso en sectores rurales, hasta bien avanzados los años 70, todavía se ocupaban las carretas, ya digo, con los bueyes para, ya digo, el traslado de la leña. Era la cotidianidad, lo cotidiano, estimado Guillermo, que marcaba justamente a esta sociedad, siendo prácticamente distinta a otras por su reducido tamaño, pero la gente mantenía justamente esa solidaridad que se mantiene hasta la fecha, gracias a Dios. Sí, claro. Después otra cosa que era muy común, ¿cierto? Era el tema de que era justamente actividades que se hacían en esta época, en época invernal. Voy a nombrar dos. Por ejemplo, el trabajo que se daba con la lana. ¿Ya? En la casa era muy común, tanto no solamente en el campo, sino también en la ciudad, que las mujeres hilaran
Sí, la lana, ¿cierto? ¿Para qué? Para el tejido de los jersey de Wiñes, como se le llama. Sí. Lo mismo las medias de Wiñes y todos los gorros y qué sé yo, pero que además la lana se ocupaba no solamente para los tejidos, los colchones eran de lana. Sí, claro. Entonces también había que lavar la lana, escarmenarla, prepararla, hacer los colchones, las almohadas también eran de lana, todo eso llevaba su tiempo. Era muy común, sobre todo en los sectores rurales, que se aprovecharan cosas, las bolsas de harina, por ejemplo, que entonces eran de género, no se botaban, ¿no? Eso se preparaba, se ponían a hervir, con eso se hacían paños de cocina, se hacían sábanas, se hacían las fundas, ¿cierto? Y todo llevaba además su cuidado para que quedara más bonita. Las mujeres le hacían, lo bordaban, cosa que se viera mucho más bonita, pero eran finalmente bolsas, ya digo, sábanas que se hacían con bolsas de harina. El tema de los tejidos, además, que era tan común, ¿cierto? El tema, ya digo, los jersey, pero también el tejido de cosas menores, las frazadas que se tejían también, los choapinos con telar, cosas que, vuelvo a decir, hoy en día la gente ya no las conoce. Hoy día uno va a la tienda, compra la frazada, la sábana, todo, pero uno de repente no se pone a pensar, oye, antes cómo lo hacía. Otro tema también era trabajo de invierno, para el caso de los hombres, era todo lo que significaba el trabajo en correas. La gente que trabajaba en el campo, todo lo que era la fabricación de las riendas, de los lazos, los bozales, toda esta indumentaria. Eran trabajos que se aprovechaban generalmente la época invernal, cuando la condición climática no permite mayor trabajo afuera. Bueno, se dedicaba para todo esto, este tipo de trabajos, aperos de montar, correaje, en fin. Cosas que también, en gran medida, muchas cosas ya se han ido perdiendo. ¿Por qué? Porque hoy en día, no todo, pero se da mucho de que, por ejemplo, en el tema rural, ya el tema de, riendas y lazos ya se ocupan de otros materiales, ya no son fabricados. Entonces, son varios temas y muchos otros más de la vida cotidiana de las casas que ya no se dan. Otro tema puntual. ¿En qué casa no había, por ejemplo, una máquina de coser? Era fundamental. Extraordinario, sí. Claro, era fundamental. Ya digo, para fabricar la ropa, porque siempre se fabricaba en casa, o para arreglar, para surcir, para mejorar. Claro. Sí, claro. Hoy en día tenemos esta cultura de que todo es desechable. Y todo se compra. Todo se compra. Entonces, en aquel entonces, ¿no? Como ahí nuestros amigos nos hace claro, estaban primero estas máquinas que eran con manija, ¿cierto? De coser, que hoy día uno las tiene de reliquia. Con pedales. Y después aparecieron las con pedal, ¿cierto? Pero era muy común que en todas las casas, seguramente mucha gente se va a acordar, existían las máquinas de coser. Entonces, vuelvo a decir, se daba esto de aprovechar las cosas, de darle más de un uso a algunas cosas que se podía, reparar, crear en la casa, ya digo, a través de los tejidos, la costura. Y se reciclaba, y como tú decías, Guillermo, se reciclaba mucho en el tema de esto de las bolsas de harina, todo eso se aprovechaba. Todo se aprovechaba. No había los recursos en muchas familias como para poder comprar una tela aquí y allá. No. Hay que buscar exactamente. Claro. Y la verdad que con lo que nos ha hecho recordar acá el concejal y profesor de historia, don Guillermo Ruiz Santana, nos ha vuelto a retroceder en el tiempo con lo que hacía, por ejemplo, en el caso personal, mi abuela, que hacía el tema de la lana, que había un cierto momento para conseguir lana, para rellenar los colchones, para hacer nuevamente cambiar el tema, entre otras cosas. Todo. Tenía su contacto, entre comillas, para gente que hilaba con el uso, que hacía los telares, ¿no? Todo. Espectacular. Y son cosas, como digo, que ya han ido cambiando. Se fabricaba en casa, por ejemplo, el jabón para lavar. Sí. A base de grasa y después con otros ingredientes más, y se fabricaba un jabón para lavar. Cosas que, vuelvo a decir, a lo mejor hoy día la gente dice, oye, ¿de qué está hablando? Pero vuelvo a decir, y a mí me interesa mucho
el que se conozca, ya digo, la historia cotidiana. Porque siempre lo conversábamos fuera de pantalla. Los libros de historia siempre hablan, qué sé yo, en el caso de Magallanes, de los Brown, de los Menéndez, de Eberhard, de uno y de otro. Pero hay hechos, hay situaciones de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida diaria, personas que a lo mejor pueden parecer o han pasado en el anonimato, o con hechos o con situaciones que ya no se ven, que ya no se dan, y qué bonito es que la gente las conozca. Vuelvo a decir que las nuevas generaciones puedan entender, puedan comprender, esto siempre lo digo también en las clases, el hecho de que la historia de una ciudad, de una provincia, se ha construido entre todas y todos, con aportes, quizá algunos más tal vez significativos, más importantes, ya digo que han quedado en los libros de historia, pero qué bonito y qué interesante y qué necesario es, además, poder conocer, ya digo, la historia cotidiana, la historia de nuestra familia, la historia de cómo era la ciudad hace 15, 20, 30, 50, 100 años atrás. Y cómo eso va cambiando. Exactamente. Cómo la vida cotidiana, la vida diaria, el diario vivir de cualquier familia o de cualquier ciudad, cómo va cambiando, cómo va mutando en el tiempo. Y cómo se van perdiendo muchas cosas. Y muchas tradiciones, exactamente, cómo se van perdiendo. La verdad que ha sido realmente un honor haber estado con usted nuevamente, estimado concejal y profesor de historia, don Guillermo Ruiz, porque nos queda mucho tema para poder, seguramente vamos a tener otra programación para poder conversar. La gente que está en su casa seguramente se va recordando ya, oye, si mi mamá o mi abuela o mi tía hacían todo esto. O alguien dice, ¿sabes qué? Por ejemplo, nosotros tomábamos leche que nos vendían, lo pasaban a vender en la casa, por ejemplo. Claro. Entre otras cosas que ahora eso no se tira. No, y cómo a propósito de la leche, no era solamente la leche, se sacaba la crema o la nata, con eso se hacía la mantequilla. Y uno aprovechaba toda la hora. Se aprovechaba todo, cómo se fabricaba en las propias casas los quesos, los quesillos, el que sabía hacer, qué sé yo, tipo de embutido, de jamones, en fin, la creatividad de la gente daba para mucho. Y son todas cosas, vuelvo a decir, que se han perdido en el tiempo. Porque hoy día uno va a un negocio y compra lo que quiere o la ropa que quiere, en fin, pero antes había que hacerlo. Da para escribir un libro. Da para escribir un libro. Sí. Gracias, estimado Guillermo, por haber compartido esta segunda temporada. Gracias a ustedes por la invitación y siempre es un gusto poder conversar sobre tanto tema y queda tanto todavía por de todas maneras. Muchas gracias. Don Guillermo Ruiz Santana ha estado en diálogo a través de esta segunda temporada conversando la historia. Indudablemente que nos queda mucha temática en el tintero que seguramente la iremos desarrollando más adelante. Abrazo virtual para todos. Gracias por la sintonía. Que estén muy bien. Gracias. Que descansen.
Farmacia Magallanes ha sido la nueva apuesta farmacéutica de la región, la cual hoy amplió sus dependencias para recibirlos y atenderlos con mayor comodidad, tal como se lo merece nuestra distinguida clientela. Contamos con despacho a domicilio, la cual puedes solicitar a través de llamada o mensajería y recibirás tu pedido en las puertas de tu hogar. Podrás cancelar con efectivo, transferencia o tarjetas. Les agradecemos su preferencia y los esperamos en Baquedano 330D, en pleno centro de Puerto Natales. Autosur sigue siendo la casa del automovilista en Puerto Natales, amplio local que garantiza una mejor atención. Tenemos la más completa línea de repuestos, lubricantes y accesorios para su vehículo. Confíe en nosotros y viaje seguro por las rutas de la Patagonia. Encuéntrenos en calle Baquedano 868. Bebidas y alimentos, quesos y fiambres, todo al mejor precio, frescura y calidad. En su almacén encontrará. Mini Market El Chacha tiene de todo para este invierno, destacando sus vinos y licores en su amplia botillería. Atendemos de 11 a 14 horas y de 16 a 22 horas en Caupolicán 1554. Y no olvides llevar tu mascarilla.